Desde el comienzo de la historia las mujeres hemos dado vida y el conocimiento alrededor de la partería ha sido vasto. En los últimos tiempos ha habido mucha discusión de cómo se ha medicalizado y el día de hoy en Luchadoras vamos a aprender más al respecto. El día de hoy estamos con integrantes de la Asociación Mexicana de Partería que organizan el tercer foro anual de parteras que va a suceder ya muy pronto aquí en la Ciudad de México. Así que estamos en Luchadoras, en Rompeviento. Quédense para conocer más. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Yo soy Lulú Barrera y estoy con mi compañera Perla Vázquez. Estamos acá muy emocionadas. Muchas gracias por la invitación, Hanna, Isabel. Bienvenidas. Muchas gracias. Ellas son parte de la Asociación Mexicana de Partería y organizadoras del tercer foro anual de parteras. Y justo algo que es interesante, las personas que nos están viendo en pantalla, díganos, para ustedes, ¿qué es la partería, no? Y creo que ahí es como la pregunta. Parecemos parteras. Ellas parecen parteras. Pero antes de que nos contesten, vamos a ver un video que fue la respuesta que nosotras pensamos, ¿no? Y así de, bueno, ¿qué es partería? Y vamos a ver este video y ahorita regresamos. Hace cientos de años, nuestros antepasados mayas tenían conocimientos para curar diferentes enfermedades. Utilizaban las plantas medicinales del monte, los rituales para pedir protección, el baño de temazcal y otros recursos naturales. Estas costumbres y tradiciones que practicaban nuestros antepasados, hoy en día se siguen utilizando y preservando, como por ejemplo el baño de temazcal, el cual es utilizado por los indígenas mayas por sus grandes efectos curativos. La mayoría de las mujeres indígenas en Chiapas, a pesar de la introducción de los programas de las instituciones de salud, no dejan de utilizar los conocimientos de los antecesores que se han venido transmitiendo de generación en generación. Una de estas costumbres que ha prevalecido es la partería indígena tradicional maya. Entonces, cuando nosotras pensamos en partería, de repente decíamos, bueno, nos lleva un conocimiento ancestral. Entonces, cuéntenos. Bueno, también decir un poco que este video es casi una provocación, ¿no? Ahora mismo que lo estábamos viendo nosotras, nos choqueaba un poco esta alusión maya, pero utilizando las imágenes pues de otra tradición náhuatl, más como del centro, ¿no? Pero bueno, deshagamos como nuestras ideas y preconcepciones, ¿no? Sí, uno siempre piensa en la ancestralidad cuando habla de partería. Y ustedes cuéntenos, ¿qué es la partería? ¿Quién quiere empezar? Isabel, Hanna. Pues sí, es una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué es la partería? Creo que la partera, ¿no?, es una proveedora de salud y se ocupa de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? En resumen. Ahora, ancestral, o sea, sí creo que la figura sí es una figura, la profesión sí es una profesión muy, muy vieja, pues, ¿no? Y creo que, si quieren, junto con, ¿no?, con otras, es una de las más viejas, pues, ¿no? Porque alguien que acompaña el parto siempre ha habido, ¿no? En todas las culturas, ¿no? O sea, llámese partera o no, ¿no? Pero alguien que supiera un poquito más que tú sobre el parto, ¿no? Y te guiaba, te ayudaba, te apoyaba a atravesar ese portal, si quieres, ¿no? Entonces,
creo que sí, claro, es una profesión muy antigua, ¿no? Por otro lado, no todas las parteras saben lo mismo o de la misma manera, ¿no? O sea, la ancestralidad, si quieren, no siempre es transmitida por las abuelas, por, ¿no?, lo que mucha gente entendemos por transmisión de saber ancestral, etcétera. O sea, muchas veces eso también lo podemos aprender en un proceso de escuela o en un círculo de estudio o de nuestra abuela, ¿no? Como sea. Pero también eso ha ido cambiando, ¿no? Y la partería de hoy en México no es la misma que de hace 50 años o hace 500, ¿no? Y más en un país, ¿no?, colonizado donde hay también diferentes tradiciones que se mezclan un poco a fuerzas, etcétera, ¿no? Como qué es hoy esa figura de la partera, son varias, creo, ¿no? Y para cada contexto cultural también es diferente esa figura. Isabel. Sí, ancestral como el parto mismo, definitivamente. Claro, pero al mantenerse también se ha hecho una mezcla, ¿no? Se ha hecho una mezcla, se han hecho distintos caminos. Definitivamente se puede hablar de partería, pero no se puede hablar de la partera. No hay como una manera de las mujeres que acompañamos los partos hoy en día de juntar todo y decir, bueno, una partera es esto, es Hannah, o es Isabel, o es la de la imagen del video, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en México, sobre todo, en donde es una figura que abarca muchos saberes, muchos caminos, que no solo se queda en el parto y en el embarazo y en el posparto, que va un poco más allá. En las comunidades también las parteras son figuras que acompañan la vida de la mujer. En la ciudad cada vez un poco más, entonces sí es una pregunta difícil, ¿no? Como decir qué hace una partera, que es como dónde la encuentras, porque implica tantas cosas como el ciclo mismo de la vida de una mujer. Y creo que esta asociación más directa de la partera, la partería al parto, ¿no?, a ese momento y más y nada más, también nos habla mucho de pues la limitada concepción que tenemos de la figura, pero también nos remite a un montón de estereotipos o de estigmas o de preconcepciones que existen alrededor de la partería. No sé si ustedes tengan identificadas 2, 3 que quisieran poner a discusión, que nos puedan compartir, ¿no? Cuando ustedes dicen, bueno, yo soy partera o hablen de la partería, ¿cuáles son como esos primeros lugares comunes que tiende la gente a compartirles? Pues la partera se ve como... hay dos. Una es un poco como el video, ¿no? Esta imagen de la señora en la montaña, indígena, bruja hasta cierto punto, ¿no? Hay como un prejuicio muy fuerte cuando tú dices, hola, soy partera, como de... ¿pero por qué? No, si eso ya no se usa, si eso es de antes. O sea, ¿cómo? ¿Estudiaste medicina? No, partería. ¿Cómo? No hay como un cortocircuito de eso ya no se usa. Eso es viejo, eso está mal. Y como el otro lado de esa moneda es como la versión New Age de la partería, y es como, entonces eres una hippie loca que atiende a puras mujeres que quieren parir colgadas de lianas en el campo, y es como, no, tampoco, ¿no? Es verdad. Un poco de una, un poco de la otra y todo lo que hay en medio. Que es un montón en realidad, ¿no? Porque creo que, no sé si Hannah puedes profundizar de los estereotipos, pero también de la diferencia de la ciudad al campo, ¿no? Al final es, ¿qué significa ser partera hoy día en la Ciudad de México? O ¿qué significa hoy día ser partera en distintas partes del país, ¿no? Que justo no es lo mismo, y no solo es esta imagen típica de los náhuatl maya que vimos hace rato, ¿no? O sea, como que tiene, y lo que decías del temazcal, ¿no? Hay... Tradicionalmente, claro, en agua, el temazcal, las hierbas, pero es más parece preconcepción y prejuicios como de qué significa como ser partera en estas condiciones. Sí. Pues ahí está como lo otro, ¿no? Un poco qué tipos de partería hay, ¿no? O sea, sí defendemos de repente desde la Asociación, ¿no?, Mexicana de Partería un modelo de partería o como un conjunto de saberes, ¿no? O sea, decir que una partera generalmente es una proveedora que ve más allá del cuerpo, ¿no? O sea, no como en la tradición biomédica, ¿no? Entonces, que también es que la partería sí es una manera de ver el cuerpo, el alma, el espíritu, las emociones, ¿no? Más integral, pues, ¿no? De atención a las mujeres. Pero luego, claro,
ahí dentro hay pues justo muchísimas maneras de practicar eso. Entonces, aquí en México un poco se ha hablado como de 3 grandes, si quieren. Uno son las parteras tradicionales, ¿no? Que serían un poco justo, ¿no? Todas las mujeres que aprendieron de sus abuelas, ¿no? Como también como esa manera de transmitir el saber, ¿no? De sus abuelas, o ellas mismas tuvieron 12 hijos, entonces se convirtieron pues en la que sabía, ¿no? De partos, entonces las mujeres del pueblo la llamaban, ¿no? Entonces así se convirtió en partera, ¿no? O otras mujeres le ayudaban pues a conocer cosas. Luego las otras son las parteras profesionales. Entonces, esas son las egresadas, ¿no? De casa, por ejemplo, que es hasta ahora la única escuela en el país que puede expedir. Que está en Guanajuato, creo, que está en Guanajuato, en San Miguel de Allende, que es la única escuela que te da una cédula de partera. Y también las parteras que estudiaron, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Que igual no es válido a nivel legal, pero sí tienen algo, digamos, ¿no? Entonces, hicieron una carrera, ¿no? O sea, la transmisión de saber no es la misma, entonces se les dice parteras profesionales. Y las otras son las licenciadas en enfermería y obstetricia, ¿no? Que ahí no todas se consideran parteras, algunas sí, algunas no, y no todas tampoco trabajan atendiendo partos. Están capacitadas para, ¿no? Pero no todas lo hacen porque tampoco hay plazas, ¿no? O sea, el sistema de salud pública no las considera como fuerza laboral, ¿no? Como oportunidad, pues, de ahí atender muchos más partos, ¿no? Y también hacerle frente a la problemática de atención, ¿no? Que tienen los hospitales muchas veces. Entonces, esos son como los grupos, ¿no? Que se están tomando en cuenta. Desde la asociación muchas veces dijimos, bueno, hay que decir parteras, ¿no? O sea, porque finalmente no todas somos parteras de algún, o sea, hayamos venido de donde hayamos venido, ¿no? Pero sí es difícil de repente porque, claro, una persona va a decir partera y se refiere a una cosa y otra persona dice partera y se refiere a la otra, ¿no? Entonces, y obviamente el otro asunto es cómo hablar entre nosotras, ¿no? Cómo tener diálogo entre esas diferentes maneras de atender, de conocer, de formarse, todo eso. Y yo agregaría que, hablando de la ciudad específicamente que preguntabas, es una figura, independientemente del camino que vengas, que vela un poco lo que había mencionado anteriormente. No solo se queda en el parto, o sea, la atención del parto obviamente es como uno de los pilares más fuertes. Mencionar también que la mayoría atendemos partos fuera de un hospital. En México, la figura de la partera dentro de un hospital es una cosa complicada todavía. Hay un par de hospitales en donde hay egresadas de casa trabajando, pero son casos un poco aislados todavía. La gran mayoría de parteras trabajamos en un sistema no hospitalario en casa. Y es esta figura que acompaña la transformación del proceso de embarazo, parto, pero también después, también antes. No es una figura que le va a preocupar cómo estás después de que tuviste a un bebé, ¿no? Y antes de que tengas al siguiente, ¿no? En ese lapso en el que tú sigues desarrollándote como mujer, como familia, esa figura creo que se queda presente, ¿no? Y es una de las cosas que muchas mujeres buscan en una partera. Es como, yo sé que me vas a acompañar en mi parto, pero sé también que me acompañas en otros niveles. No lo mencionaba Hanna, o sea, no solo estás viendo el cuerpo y mi embarazo, cómo se va desarrollando clínicamente, me estás acompañando a mí en un proceso sumamente importante. Y me imagino que también eso se cruza un montón por el lenguaje, ¿no? Y el nivel de comunicación que luego la institución médica no tiene y está muy desapegado. Pero para seguir justo profundizando en cómo hemos medicalizado o cómo la vía para parir ha sido prácticamente en tiempos recientes solo la vía médica. Vamos a hacer un corte y regresamos en Luchadoras. Estamos platicando con Hanna y con Isabel de la Asociación Mexicana de Partería. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia
de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas. ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Pues ya regresamos, seguimos hablando con Isabel y con Hanna sobre partería y nos quedamos como en la pregunta de la medicalización, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿En dónde se separó? ¿Estaba cerquita? ¿Qué pasó? ¿Dónde pues, bueno, échale. Antes los partos eran atendidos por parteras en todos lados. Era una cosa de mujeres, ¿no? El parto. ¿Y qué pasó? Pues eventualmente los hombres, los médicos, que solo eran hombres porque las mujeres no podían estudiar, mucho menos medicina, empezaron como a empezar a indagar, ¿no? En ese mundo misterioso de mujeres y de brujas y de sanadoras que no entendían muy bien qué era, empezando a tomar como ese espacio. No empezaban a ver al embarazo como algo médico, antes no se veía, o sea, desde ahí empieza la medicalización, en el momento en el que el embarazo se vuelve un proceso médico, ¿no? Y deja de ser un proceso normal, fisiológico, como lo era antes para las mujeres, que tú sabías que pues, te embarazabas y parías y era parte, una vez más, ¿no? De este ciclo de vida, y de pronto toman este evento fuera del ciclo de vida y es como, no, esto es aparte. No, esto es peligroso, esto es un riesgo, esto necesita cuidado y atención médica, cerquita, chequeos y la presencia de alguien que sepa cómo atender eso. Y entonces el parto empieza a moverse de la casa al hospital y de la partera al médico. Y eso también mediante una campaña de desprestigialización, ¿no? Sí, desprestigio. ¿No? De desprestigio, pues, de las parteras, ¿no? Porque si no, ¿cómo los médicos iban a justificar que ahora ellos sabían, ¿no? O sea, la mujer no de la nada iba a confiar en un hombre, ¿no? Porque justamente era de mujeres, entonces, ¿no? ¿Cómo ahora las haces ver que esas mujeres no saben y te ponen en peligro, ¿no? Entonces, y esa campaña, o sea, desde la cacería de brujas, ¿no? Sí. Continuamente, ¿no? O sea, mediante la iglesia, mediante panfletos, mediante carteles, o sea, como haya sido, pero cada país y cada cultura un poco se ha inventado sus formas de desprestigio, ¿no? De esas parteras. Son sucias, no se lavan las manos, no saben nada, no saben ni leer ni escribir. Y además como esa parte de misterio justo de un parto, o sea, ¿cómo se hace que, a ver, ¿no? Un ser humano y de repente debajo de la falda sale un bebé? ¿Cómo, no? Entonces, claro, ¿por qué los hombres de alguna manera pues no estaban involucrados en eso? Entonces, al empezar a involucrarse, de alguna manera, tenían como que desmistificar, ¿no? Y decir, bueno, este es un momento médico de riesgo, tal, y desprestigiar lo que sabían. Saberes, ¿no? Exacto, los saberes. las parteras. Los saberes y el poder que tienen esos saberes, ¿no? De el miedo de no entender qué está pasando abajo de tu falda era una cosa muy fuerte. Es tremendo. No lo podían aceptar. ¿Y de dónde vienen esos saberes? Porque son saberes que vienen del cuerpo, ¿no? De la experiencia y de la experiencia ancestral y la transmisión ancestral frente a la institución médica que genera otros procesos de autorización del conocimiento que están muy alejados del cuerpo. Y en ese sentido, por ejemplo, quisiera saber si ustedes nos pueden compartir más acerca del contraste, ¿no? De justo llevar un proceso de parto con institución médica mediada por la ciencia
y con una experiencia de partería que se inscribe en otras reglas, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias que emanan de dos pues, visiones casi del mundo distintas, ¿no? Sí. Yo mencionaría 3 principales diferencias. Una es esta, ¿no? El modelo médico en general ve al embarazo como un evento peligroso, como una enfermedad, como algo que puede salir mal, que hay que cuidar, que hay que estar muy atento. Que no es que no pase, ¿no? Hay embarazos y partos que se complican, pero como en una base general, la partería los aborda desde un lugar de saber y reconocer que son procesos fisiológicos, naturales y sanos hasta que se demuestre lo contrario. Y en el médico es al revés, esto es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya desde ahí, ¿cómo vas a abordarlo? ¿Cómo vas a acompañarlo? ¿Cómo vas a estar sentada frente a esa mujer en el embarazo o en el parto? Ya cambia radicalmente tu sentido. No, por eso es que las parteras estamos mucho más cómodas viendo a mujeres parir, porque en general estamos mucho más cómodas viendo a mujeres destruirse y gritar y gemir y alocarse y centrarse de nuevo. Sabemos que eso es fisiológico y natural para muchas mujeres, no solo pariendo, ¿no? Cuando tú piensas que algo es un riesgo y algo es un evento médico, también piensas que lo tienes que controlar y que tienes que salvarlos a todos, ¿no? Entonces tu postura es mucho más de control, ¿no? ¿Cómo hago yo para controlar este evento? La partería deja que el evento suceda y simplemente lo acompaña y lo atestigua y lo cuida desde ese lugar. Wow. La otra diferencia es que creo que la partería es mucho más individualizada, ¿no? Por esto mismo que sabe que los partos y embarazos son procesos muy únicos de ese cuerpo y de esa mujer. Entonces, aunque hayas visto muchos partos y sepas que todos tienen como, primero pasa esto y luego pasa aquello y luego pasa lo demás, estás basando tus decisiones y tu postura en cómo está esa mujer y en quién es esa mujer, porque sabes que tú y tú no son iguales, por lo tanto sus embarazos no van a ser iguales y sus partos no van a ser iguales y necesitan diferentes cosas para acompañar eso. En el sistema médico se hacen reglas mucho más generales. Toda mujer mayor de 35 años es de alto riesgo. No, o sea, hay mujeres mayores de 35 años que son muy sanas. No puedes basar una decisión así como en algo tan general. Y la tercera también la mencioné antes ya, es la continuidad, ¿no? El no sacar al embarazo, parto y posparto de todo el demás ciclo de una mujer, de saber que eso tiene que ver con quién era ella antes, con cómo vivía ella antes, con cómo vivía su vida sexual antes y cómo lo va a hacer después, que es parte de una misma cosa, no es un evento aislado, ¿no? Entonces hay mucha más continuidad. Sí, justo les iba a preguntar eso porque algo que mencionabas, Hanna, al principio es la partera acompaña la vida sexual y reproductiva de una mujer, ¿no? No necesariamente el parto como un hecho aislado de, bueno, te embarazaste y creo que es muy complejo cuando volteamos a ver la violencia obstétrica en la parte medicalizada, que yo igual les voy a compartir como este videíto que hizo una compañera de Cualca, de una feminista maravillosa que se ríe de todo, pero justo ella lo que hace es una burla de la violencia obstétrica para decir, esto no es normal, ¿no? Y que de repente, como, ¿cuál es la postura desde las parteras frente a estos eventos que pueden parecer eso, ¿no? Como se homologan todos, como tienes en serie, que controlarlo, ¿no? las enfermeras haciendo siempre comentarios de, bueno, así te gustaba, etcétera, ¿no? Y como toda la cosa de negación del cuerpo, de como no sé, como de tienes que tener un parto calladita, ¿no? No sé, por ejemplo. Creo que esa es también la propuesta justamente desde la partería, ¿no? Que es un modelo diferente, ¿no? O sea, yo agregaría también la continuidad también en el cuidado, pues, o sea, si ya, no sé, no te embarazaste o tienes una infección o por lo que hayas venido, ¿no? Pero siempre vas a ver a la misma partera, ¿no? Entonces ella ya te conoce, ¿no? No vas a ir a una consulta con una, después otra consulta con otra y pares con quién sabe quién, ¿no? Entonces eso también permite como mucha personalización, ¿no? Lo que dice Isa. Y lo otro, también esa propuesta de modelo de ver a la persona como un ser integral, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Y eso es interesante porque todas las tradiciones medicinales, digamos, del mundo, ven eso, ¿no? Ven eso así.
Entonces la alópata es como la primera y la única, un poco que lo ve aparte, ¿no? Pues te duele el brazo, entonces veo el brazo, ¿no? Te duele la cabeza, veo la cabeza. Todas las demás tradiciones, ¿no? Ven, te duele la cabeza, entonces ¿cuáles son tus emociones? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Con quién te peleaste? ¿Y tu mamá? Y tal, ¿no? Entonces es como mucho más allá de nada holístico, más la cabeza. ¿No? Exacto, mucho más integral. Entonces creo que esa también es una propuesta como muy, muy importante, pues desde el modelo de partería. Y hablando como profundizando en este planteamiento que hace Perla de la violencia obstétrica, o sea, no solamente esos actos de violencia que vemos como que son una agresión, ¿no? Ese comentario hiriente o esa represión del dolor o ignorarte, ¿no? Que a lo mejor son hechos o agresiones ya muy puntuales que logramos como identificar más fácil, pero, por ejemplo, yo pienso, y creo que lo comentaba hace ratito, en el derecho de la mujer a saber y a decidir sobre su proceso, porque de pronto en la institución médica lo que menos sabes es, o sea, tu estado, ¿no? O lo que pasan los médicos y usan miles de palabras complicadas y te dicen qué es lo mejor para ti, ¿no? O lo que tienes que hacer, pero en realidad, ¿qué te está pasando? ¿Tú qué puedes decidir? O sea, ¿cómo también? Cuéntanos un poco la diferencia sobre eso, ¿no? El derecho de información y decisión que tienen las mujeres en un modelo frente al otro. Y creo que eso va mucho también al lugar, o sea, no solo a la partera versus médico ginecólogo, sino a la casa contra el hospital, ¿no? O sea, si tú estás en tu casa, ya desde ahí tu postura es distinta, ¿no? Si tú estás en un hospital, en un ambiente desconocido, frío, por más bonitos que sean los hospitales modernos, finalmente tienen olores raros y diferentes y gente rara y diferente que tú nunca has visto. Y en tu casa son tus olores, tú tienes el control, ¿no? Tú sabes dónde están las cosas y la partera es una invitada en tu casa. Tú no eres una invitada en el consultorio de ella. Y ya desde ahí yo creo que cómo te comunicas, cómo das la información y cómo la recibes tú como mujer es súper diferente, ¿no? Al sentir que estás en el espacio en donde la reina, la mamífera salvaje, eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptas lo que el otro te está diciendo desde ahí? Claro. Sí, y una propuesta de corresponsabilidad, ¿no? O sea, lo que mucho trabajamos es ya sea por escrito o por hablado, ¿no? Pero con el consentimiento informado, que claro, se supone que también el modelo biomédico trabaja con eso, pero muchas veces firmas y no sabes ni siquiera lo que firmas, ¿no? Entonces, pero el modelo de partería también propone eso, ¿no? Que sea un trabajo de colaboración, ¿no? Y de corresponsabilidad, ¿no? O sea, no te voy a hacer yo, sino vamos a decidir juntas, en general, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿no? O que está sucediendo eso, o sea, siempre que tengamos, digamos, el tiempo, ¿no? Y no sea una emergencia donde, bueno, ni modo, ahora voy a accionar yo porque si no te desangras, por ejemplo, ¿no? Obviamente esos son otras situaciones, pero en general te voy a explicar, mira, estoy viendo esto, lo otro, tus opciones son estas, y tal, ¿no? Claro, si te preguntan qué es lo que tú recomiendas, pues podrás decir lo que tú recomiendas, ¿no? Claro. Pero sí creo que el modelo trata, ¿no? De no imponer, ¿no? Y de hacerte también a ti copartícipe y corresponsable, porque también es muy diferente cómo tú te paras frente a tu proveedora cuando tú sabes que tú también eres responsable y tú no entregas tu cuerpo, ¿no? Tú no estás ahí, bueno, hazme lo que tú pienses que sea mejor. No, vamos a decir juntas qué es mejor para mí, ¿no? Oye, y les voy a pedir que hagamos un pequeño corte y regresemos con esto de los estigmas o prejuicios de la inseguridad. Sí, del riesgo. Del riesgo que hay, que yo estaba ahorita pensando, es automático esta cosa que nos metieron de es un riesgo, el parto, ¿no? Entonces, si quieren regresamos con eso, entonces no se vayan, quédense con nosotras, seguimos platicando sobre partería. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes.
La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar y ser informados. Pues regresamos a Luchadoras y estamos muy felices con Hanna Isabel descubriendo cosas que no sabíamos. Pero era como, yo pensaba hasta en mi propia cuñada que le mandó saludos, que como esta decisión frente a un médico cuando estás embarazada y decir, bueno, yo quiero cambiar, no hacer esto y hacer otro, se vuelve, no es muy riesgoso, piénsatelo bien, como que el mundo no age de las parteras es ponerte en riesgo, ¿no? Porque si lo vas a hacer en tu casa, pújule, ¿no? Como que tú asumes las consecuencias de esa decisión, porque en automático sale el riesgo, ¿no? Entonces, como que nos contaran un poco, pues este riesgo es prejuicio, es realidad, no es realidad, ¿cómo les ha ido, no? Ajá. ¿Cuáles son los mitos? Ajá. Los mitos. Bueno, sí hay un porcentaje de embarazos y partos que se complican, o sea, tampoco es que las parteras estemos peleadas con los médicos y digamos, ay, qué exagerados y siempre todo sale bien. Es solo la proporción, Claro. no es más o menos... El 20%. Ya. O sea, digamos, la OMS no recomienda que, por ejemplo, hablando de cesáreas, que la tasa de cesárea en ningún país supere los 15%. Y en México yo creo que ¿Cómo eso estamos no es. ahí? Sí. ¿Cómo está usted? Como ¿Saben del las 45. Como del... cifras? Sí, porque Esa no- es la media, digamos, ¿no? Obviamente hay de hospitales en hospitales, hay unos donde es el 90, hay otros donde es el 30, pero no, esa es la media nacional entre públicos y privados. Y la recomendación es del 15. Entre el 10 y el 15. Entonces, O sea, claro, 15 ya. ¿no? La mitad de las mujeres de México se les dice, pues tú no puedes, ¿no? Sí. ¿No? Y tú eres de alto riesgo. O sea, es como decir, todos los carros, ¿no? Son peligrosos, van a chocar. O sea, eso también es un poco de creencia, ¿no? O sea, ¿en qué crees tú? ¿En la seguridad o en el riesgo, no? O sea, igual, un porcentaje de carros va a chocar por los carros, por la persona que conduce, como sea, ¿no? Pero claro, siempre hay un riesgo, digamos, ¿no? Claro.
Entonces, pero esa es la proporción. Son el mínimo. Sí. La mayoría de mujeres y de embarazos no corren un riesgo tan grande. Entonces, cuando un parto en casa se basa en que una mujer está sana con un embarazo de bajo riesgo, y de bajo riesgo real, o sea, no de estas cosas de tienes más de 35 años, es tu primer bebé, es de alto riesgo. O sea, yo no sé en qué momento ya, porque era tu primer bebé, ya eso es de alto riesgo, ¿no? O sea, un bajo riesgo de verdad, y que tengas un proveedor capacitado para atenderte también es una diferencia súper importante. No hace un par de años sacaron un estudio en donde decían que el parto en casa era súper peligroso porque comparaban los resultados de hospital y casa. Y años después se dieron cuenta que ese estudio nunca separó los partos en casa planeados con los partos en casa fortuitos. Se me salió el bebé a medio camino. Entonces, cuando tú tienes un proveedor que está capacitado para acompañarte y atenderte y tienes un embarazo que tiene un riesgo bajo, la seguridad del parto en casa es la misma que en un hospital. Los últimos estudios mundiales siempre tienen la misma conclusión. El parto en casa es igual de seguro que en un hospital, pero con menos intervenciones. Entonces, tienes la misma tasa de seguridad, pero tienes una experiencia mucho menos intervenida, claro, lo cual hace que la mayoría de las mujeres hablen de ella como me sentí mejor, me sentí más cómoda, me sentí más segura, me sentí más, qué sé yo. Claro. Y lo otro, obviamente, en cuanto a riesgos, muchas veces tú planeas, ¿no? O tú piensas en un plan B, ¿no? O sea, ok, me voy a atender en casa, entonces ahí es un poco dependiendo de dónde vivas y tal, pero ¿no? ¿Dónde está el hospital más cerca? ¿No? ¿Qué es lo que tiene ese hospital? ¿No? ¿Tiene cuidados intensivos? ¿No tiene? ¿No? ¿Cómo llego? O sea, obviamente tú checas, ¿no? ¿Cuál es tu red? ¿No? Entonces, obviamente la situación ideal probablemente sería, ¿no? Las parteras atendiendo partos de bajo riesgo y teniendo esa red hospitalaria pues al alcance, ¿no? O sea, y eso también en muchos estudios se ha dicho, ¿no? O sea, eso es como el ideal para también quitar peso, ¿no? Del sistema de salud, decir, bueno, los y las ginecólogas que hicieron esa especialidad y se especializan también en patologías, ven las patologías, ¿no? Las parteras que nos especializamos en parto normal, natural, de mujeres sanas y bebés sanos y sanas, vemos los partos sanos, ¿no? Entonces, así cada quien tiene su terreno y si esto, ¿no? De este terreno se vuelve del otro terreno, entonces ya hacemos la interconsulta, ¿no? Hacemos ese traslado, hacemos una atención en red, ¿no? Y eso también le da a la usuaria mucha más seguridad de que, bueno, están todas las proveedoras, los proveedores a tu alcance, ¿no? Si todo es normal, perfecto con ella, pues entonces si tienes un problema, pues con ella, ¿no? O sea, es como, qué sé yo, puedo ir con alguien que me recomiende una dieta chida, ¿no? Cuando yo estoy bien, pero ya si tengo, ¿no? Problemas de digestión, pues voy con alguien que ve más problemas, ¿no? Claro. Que bueno, también no necesariamente atender un parto en un hospital, y no me refiero siempre a un hospital público, sino a algunas clínicas privadas chiquitas, tampoco te asegura que vas a tener todo lo necesario en caso de una emergencia, ¿no? También hay un importante pues desabasto o una falta de supervisión a los hospitales privados. Que cuando hablas de lo que comenzabas diciendo, ¿no? La reacción cuando dices que quieres parir fuera de un hospital, que es como este miedo de, pero es que no es seguro. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es obviamente con la falta de información, o sea, mitos como es que el parto en casa es muy sucio y te vas a infectar y es como un hospital en realidad es más sucio. Pero el otro, sobre todo cuando viene de tu médico, es eso, ¿qué herramientas tendría él para solucionar una emergencia? Que piensa que en casa no las hay, pero las parteras tenemos otras, claro, ¿no? De hecho tenemos más, justamente porque no podemos hacer cesárea para solucionar todo. Tenemos mucho más conocimiento de cosas que pueden funcionar en un caso que para ellos sería como, pero entonces, ¿qué hago yo si esto está pasando? Claro. Nosotras tenemos muchos trucos y saberes ancestrales que nos ayudan a poder resolver cosas sin que terminen siendo una cesárea, una emergencia o alguna cosa así. Les vamos a ir a ver un videíto y ahorita lo comentamos que justo profundiza en estas cosas que estamos hablando, entonces vamos a verlo. Aunque en México se ha logrado un porcentaje de atención en instituciones de parto,
que supera alrededor de 94% en algunas entidades federativas como son Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco, Estado de México y Guerrero. En algunos casos, en su mayoría son partos atendidos por parteras. En su mayoría se hace porque es el único recurso que hay en las comunidades, y en algunos casos por la confianza que la mujer le tiene a la partera y porque se acerca un poco la cultura que ellas de alguna manera tienen y se conocen, y la partera ahí el papel que desempeña dentro de la comunidad pues es muy importante por el trabajo. Desde el 2010 la Secretaría de Salud puso en marcha una estrategia de incorporación de las parteras profesionales a las entidades federativas, lo cual nos ha ayudado a incorporar a varias egresadas de las escuelas profesionales técnicas en los servicios de salud. En el 2012 se hizo la inauguración de la primera escuela pública de partería en la montaña de Guerrero. Sin embargo, el nuevo programa de salud no contempla varias acciones de materna y perinatal de 2013 a 2018, lo cual menciona, pero está muy generalizado y no especifica las acciones para fortalecer la escuela. Es urgente que nosotras podamos como ver la manera de cómo implementar un trabajo conjunto y hacer alianzas con los diferentes actores, tanto de salud como otras instituciones, para que para que se mejore el trabajo y la atención que se tiene que dar a las mujeres y sobre todo al recién nacido. Entonces, como checar en esta parte de ver las condiciones, las situaciones y sobre todo la calidad que se tiene que ofrecer a la mujer, y que ella sobre todo decida cómo lo quiere tener a su bebé. Pues ya vimos a Catalina platicándonos de la escuela de Tlapa y como la experiencia del parto, pero justo platicábamos de otros elementos que para mí son más estructurales, ¿no? Que hasta tiene que ver con las farmacéuticas, tiene que ver hasta con Nestlé, ¿no? Pero también con los estereotipos y la normatividad que hay en medicalizar el parto y no hablar desde justo parir desde otra perspectiva más humanizada, ¿no? No sé. Porque se ha hablado del parto humanizado, pero no sé, ustedes me dirán si eso es lo mismo. ¿Cómo se incorpora la experiencia de las parteras dentro del sistema médico? Porque hace rato hablábamos que era muy fácil trabajar en red, pero eso es desde la autonomía de las parteras. Pero ya en la realidad, ¿cómo el sistema médico, cómo el sistema de salud en México se relaciona con la partería, ¿no? Que eso es otra cosa, creo. Creo que ahí el problema ha sido un poco que el sistema de salud ha tratado de incorporar a las parteras y no al modelo de partería, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, ¿no? Contratan parteras para tener números, ¿no? Porque es un sistema que generalmente funciona con números, ¿no? Entonces, tienen que contratar a tantas parteras para tantos hospitales y atender tantas embarazadas al año, ¿no? Entonces, esos son como las, ¿no?, metas. Entonces, pero claro, ella se incorpora como fuerza laboral, digamos, pero tiene que seguir protocolos y no los suyos, ¿no? O sea, no desde una autonomía, sino desde, pues yo soy parte del hospital y tengo que atender los partos así. Entonces, finalmente, con esas experiencias que conocemos de parteras en el sistema de salud, creo que ha sido difícil, ¿no?, trabajar de acuerdo con el modelo de partería, ¿no? Porque ella es una más, digamos, en ese sistema de salud que ya es un sistema definido, ya es un protocolo definido. ¿No? Normado, exacto, ¿no? De atención al embarazo, parto y puerperio, ¿no? Entonces, ahí si cambiáramos el enfoque, ¿no? Si también se pudiera incorporar el modelo, ¿no? Lo que acabamos de hablar, todo lo que es ese modelo, a los hospitales o a la atención, ¿no?, hacia las mujeres, sería otro cuento, ¿no? Y eso es también la razón por la que muchas parteras pues trabajan de manera privada, ¿no? Tanto tradicionales, profesionales como las donde estén, ¿no?, en ese espectro, pero trabajan como proveedoras privadas y no en un hospital, ¿no?
Sí. Bien, vamos a hacer un corte para regresar ya en la última parte de Luchadores, aunque todavía tenemos tanto de que hablar, pero sobre todo para enfocarnos en el tercer foro anual, que ya está a punto de suceder. Estamos en Luchadoras en Rompimiento, ya regresamos. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompimiento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompimiento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, ya sabemos que tenemos que tener otro programa para poder profundizar en tantas cosas que están pasando por aquí. Y también sería bueno que las personas que nos están viendo nos manden sus preguntas, porque está súper, o sea, todo el mundo tenemos preguntas, mito, estigma, prejuicio sobre el parto, ¿no? Entonces, es un proceso de ir como cuestionándonos constantemente, ¿no? Y es algo que hacemos en Luchadoras todo el tiempo, como preguntarnos y preguntarnos. Y estamos poniéndoles los datos de las redes sociales de la Asociación Mexicana de Partería, porque ustedes pueden buscarlas en Facebook, en su correo, en su página web. Y una de las metas que tiene la asociación es como empezar a articular redes donde puedan intercambiar, ¿no?, diferentes experiencias y saberes sobre partería. Y justo ese es uno de los objetivos del foro que ya viene. Cuéntenos un poco del foro, cómo surge, también en el contexto de la misión o de los objetivos de la asociación. No sé, Han. Pues el foro es un foro anual, ¿no?, que estamos haciendo ahorita desde hace 3 años, este es el tercero. Y es un poco el único espacio en el país de parteras para parteras, ¿no? Y nacional, ¿no? O sea, hay otras iniciativas, ¿no? No quiero dejar de reconocer también los esfuerzos, ¿no?, a nivel local que muchas parteras han hecho por reunirse, por trabajar en conjunto, por hacer redes, ¿no? Pero creo que el foro quiere ir como un poco más allá, ¿no?, y articular redes a nivel nacional y también internacional, ¿no? Entonces, ser esa plataforma de compartir, ¿no?, de conocernos, reconocernos, platicar, ¿no? Y saber que ese es un espacio seguro, ¿no? También eso es importante, ¿no? Como partera, saber que aquí nadie te va a juzgar por ser partera, ¿no? Todo lo que venimos hablando, ¿no? Nadie va a juzgar de dónde sabes eso, por qué sabes eso, por qué usas tal hierba y no sé, ¿no? Otra cosa. Entonces, el foro de este año, entonces el tercero, y viene bajo el lema Integrando Saberes, Construyendo Comunidad, Partería de Hoy, ¿no? Entonces, un poco la idea es
tener esa plataforma para preguntarnos qué es la partería justo de hoy, ¿no? Claro. No nada más la partería, sino la partería de hoy. ¿Dónde estamos las parteras de hoy en día en México? Claro. ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué oportunidades también tenemos? ¿No? O sea, ¿qué posibilidades de vincularnos? ¿Qué posibilidades de usar redes sociales? ¿Qué posibilidades de usar, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el foro también vienen invitadas de Chile y de Canadá para platicarnos, parteras, ¿no? Para platicarnos de los modelos en sus países, cómo le han hecho también para integrar o no diferentes modelos, ¿no? Porque muchos países tienen problemáticas parecidas, ¿no? O sea, México no es el único país con ese tema de la partería, que es, la incorporamos, no si tal vez el sistema de salud, ¿no? Entonces también ellas vienen para platicar cómo ha sido en sus países, dónde van en ese proceso y cómo le han hecho. Y también hay una parte de paneles donde hay, por un lado, formadoras de parteras de diferentes modelos, justamente, ¿no? Unas son parteras que forman otras parteras como, digamos, de manera personal, o sea, no es una escuela como tal. Otras son mujeres de escuelas de partería, ¿no? Entonces, ¿qué maneras también hay de formarse, ¿no? Y cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas, oportunidades, riesgos, etcétera, ¿no? Y el otro panel es de parteras tradicionales, específicamente, ¿no? Como para platicar ellas también dónde se encuentran ellas hoy en día, ¿no? Dónde están en esa red, ¿no? Y en la tarde, ambos días del foro, que es el 14 y 15 de noviembre, ambos días hay talleres, ¿no? Entonces, que esos talleres también, algunos son parteras, ¿no? Que van a dar, otras son ginecólogas, ginecólogos, otras son gente simpatizantes, ¿no? De la partería y gente que comparte, ¿no? Sus saberes justo, ¿no? Y que tienen que ver, no necesariamente todos los talleres hablan del parto, ¿no? Pero tiene que ver con la atención hacia la comunidad, ¿no? Sí, hablando de comunidad, yo creo que es una de las cosas más importantes del foro, por todos lados, ¿no? Uno, como entre parteras, ¿no? Es como ese espacio en donde te reencuentras con tu comunidad, con esas personas que te entienden, que te sostienen, que te ayudan a crecer, porque por más que tradicional o profesional, lo hablábamos al principio, la partería es ancestral y hay algo que se comparte y que siempre se va a compartir y se seguirá haciendo. Está la parte de formación, que es súper importante, sobre todo para las estudiantes, ¿no? De formarte y ver todo lo demás que abarca la partería, toda la demás gente que hay ahí, todos los talleres que hay en la tarde que pueden así ampliar muchísimo tus herramientas de cómo vas a ejercer. Y también hacia la comunidad externa, por decirlo así, hacia las mujeres que quieren parir en casa, hacia los ginecólogos que están volteando a ver a las parteras diciendo, mira, igual y no están tan locas, hacia las feministas que están diciendo, bueno, yo no estoy embarazada ni voy a parir, pero me interesa, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces el foro también quiere empezar a hacer una imagen cada vez más fuerte de la partería existe, sigue viva, aquí estamos, existe y es parte de tu realidad, de tu vida, estés embarazada o no. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso más allá del círculo de las mismas cuatas de partos de siempre, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esos saberes, ese conocimiento y esa red afuera, ¿no? A la gente que está afuera también. Y por favor, no sean malas, repítanos la página, cuál es la fecha límite como de inscripción, yo puedo llegar porque pasé por ahí, dónde va a ser, etcétera, como esas cosas. Entonces, el foro es el 14 y 15 de noviembre, o sea, ya mero. Sí. Va a ser en la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el campus de la Colonia del Valle, es San Lorenzo 290. Va a ser desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ambos días. Se pueden inscribir a foro@asociacionmexicanadepartería.org. También en Facebook, o sea, si nos quieren, si no se acuerdan del correo, nos buscan en Facebook, ¿no? Es Asociación Mexicana de Partería, hay un fanpage y hay un grupo. Entonces, cualquiera nos contactan. Y la fecha límite es el 10 de noviembre. Okay. El foro también tiene un costo. Entonces, el costo es de $2,500 para no miembros, o no miembros, y eso incluye la membresía anual. Eso incluye el foro, los talleres, o sea, todo, el foro, y la membresía anual de la Asociación Mexicana de Partería. ¿Y hay algunas becas para estudiantes, para profesoras, para activistas? No. Ya dimos. Ah, ok. La verdad, de becas ya dimos bastantes, entonces ahorita ya no tenemos, digamos, si hay un caso como muy específico, lo consideramos obviamente, o sea, porque también el objetivo es un poco que todo el mundo pueda venir, Claro. ¿no? Ay, nos decías otra posibilidad que era el streaming, cuéntanos. Sí.
Es verdad. Por si no logramos. Por si no pueden venir al DF o no pueden asistir al lugar, también lo vamos a transmitir. Entonces, se va a transmitir ambos días del foro, los paneles, las ponencias y los talleres. Eso es por primera vez, lo vamos a transmitir. Entonces, cualquiera que no pueda venir al DF o no pueda acudir al lugar del foro, lo puede ver en la comunidad de su casa. Y es el mismo costo, nada más escríbanos igual a foro@asociacionmexicanadepartería.org y ahí les mandamos la información bancaria, ¿no? El formulario de inscripción y ya. También, aparte de los paneles y los talleres, hay un mercadito, hay un pequeño bazar. Entonces, si no quieren ir al foro, pero están pasando por ahí, dense una vuelta para ver qué tipo hay de todo tipo de productos, libros, material didáctico, hierba, productos de higiene personal, un montón de cosas muy bonitas. Entonces, también pueden pasar a echarse una tarde de tianguis. Y para estudiantes de la UASM es gratis. Eso sí. Pues, muy bien. Digo, a mí me encanta poder platicar de este tipo de temas porque creo que estamos revalorando todo el tiempo, ¿no? Como esas ideas también preconcebidas que hemos tenido, también sobre la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que de pronto también desde el feminismo la vemos como muy de lado y que en realidad es todo un terreno como muy vasto de reconocimiento, de identidad, de toma de decisión, de libertad y autonomía también y de lucha. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Aquí en Luchadoras. Muchas gracias a ustedes. Tenemos para otro programa, así que son bienvenidas a volver. Parte 2 y 3 y 4. Todo lo que usted quiera saber sobre parto y dudas existenciales al respecto. Muchísimas gracias. Y pues vamos a estarla siguiendo y estar al pendiente de qué pasa con el foro. Y ojalá puedan venir al foro también ustedes. Seguro. Parto sin dolor. Pues partimos sin dolor. Muchas gracias al equipo de producción, que ya saben más sobre partería. También. Y pues muchas gracias a todas las que nos están escuchando y por favor no dejen de seguir el fanpage justo de la Asociación Mexicana de Partería. Y pues muchas gracias, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Quédense en Rompeviento.